Bien, y el PIB de Chile creció un 0,4% en el primer trimestre de 2020 y evita así la temida recesión. Con esto las expectativas son alentadoras, a pesar de la crisis que afecta al mundo. Goldman Sachs estima que nuestro país será la única economía de la región que se recuperará por completo antes del 2022. Un tema que conversamos con el economista y académico de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días y gracias por este contacto con Mega Noticias Alerta. Buenos días, Florencia. Muchas gracias. A ver, Alejandro, para iniciar esta conversación, ¿cuáles son, según su criterio, las proyecciones económicas para nuestro país? Bueno, efectivamente se ha detectado por el banco Goldman Sachs, ¿no es cierto?, una cierta resiliencia con respecto a otros países y que podría iniciar una recuperación antes que el resto de Latinoamérica, que lo ha centrado en el periodo 2022-2023. Mis proyecciones son que nosotros hemos tenido efectos muy duros de la pandemia, ¿no es cierto?, y que particularmente en este segundo trimestre se van a notar. Los primeros días de junio vamos a tener el resultado del IMACEC de abril, que va a ser negativo, ¿no es cierto?, y probablemente 2 dígitos, y lo mismo ocurrirá en mayo y probablemente en junio también tono negativo, y el tercer trimestre también. O sea, está bien que estemos siendo indicados como resilientes frente a esta situación, pero vamos a tener todavía por lo menos 6 meses adelante donde la actividad económica va a estar muy deprimida y particularmente el tema ahí es el cierre de la economía, nosotros por la cuarentena. Y eso no solo ha afectado a Chile, ha afectado a muchos países, y por eso en estos momentos en muchos países hay una enorme presión para que estas medidas empiecen gradualmente a ser levantadas, lo que se llama la apertura de la economía. Y nosotros vamos a tener que considerar lo mismo. Cuesta imaginarse eso en los momentos que tenemos cifras muy malas y que aparentemente se está produciendo el pic, ¿no es cierto?, del contagio, pero es la manera que tenemos de volver a tener una trayectoria positiva de crecimiento. Esa es la primera meta, tener por lo menos una meta positiva, aunque sea muy baja, aunque sea muy cerca de cero, pero salir del terreno negativo. Claro, Alejandro, bueno, y debido a los pronósticos de algunos expertos, ¿qué repercusiones económicas podría tener una cuarentena, por ejemplo, en caso hipotético que se extienda esta cuarentena en Santiago, en el Gran Santiago, de un mes? Bueno, yo medí el impacto de la cuarentena para mayo. Inmediatamente, en lugar de tener una caída de 10% del PIB, o mejor dicho, el IMACEC, que representa el PIB en términos mensuales, fue 3%, es decir, tiene un impacto muy importante, un impacto de 30%. Y si se extiende, esto nunca es lineal, uno puede a partir de una estimación en mayo inmediatamente decir, bueno, si se extiende a junio va a pasar lo mismo, porque hay otros efectos directos e indirectos que pueden hacer cambiar y normalmente pueden hacer aumentar la caída. Por lo tanto, ese es el dilema. El dilema es un problema que tiene 2 soluciones y por lo tanto, hagas lo que hagas, elijas lo que elijas, va a tener un impacto. Y ahí claramente el impacto de la pandemia es disminuir la capacidad de generar ingresos, en primer lugar para un sector importante de la fuerza de trabajo, que es el sector informal, y además las empresas formales les cuesta vender más, no venden, y se acercan más a un proceso de quiebra, porque si no vendes, no puedes seguir produciendo y tienes que sacar gente, eso se llama desempleo. Por lo tanto, el cierre de la economía causa una caída general de la actividad económica y eso es lo que se debe tomar muy en cuenta, por cierto, que proveyendo las condiciones para que enfrentemos de la mejor manera posible y detengamos el contagio, pero no podemos pensar que esa es la única solución porque inevitablemente el cierre de la economía tiene y genera muchos problemas sobre la población, como lo hemos estado viendo en estos últimos días.
Claro, Alejandro, y bueno, ahora los expertos también de Goldman Sachs se prevén que la economía chilena va a sufrir una contracción del 4,4% este año. Le quería preguntar en concreto qué significa esta cifra, porque es una cifra considerablemente inferior al pronóstico, por ejemplo, sobre Brasil o México. Bueno, esa es buena noticia para nosotros, pero igual es una caída. Eso, en primer lugar, tiene asociado una tasa de desempleo alta. Yo creo que si las cifras de crecimiento para el año se acercan al 5%, vamos a tener un desempleo levemente por arriba del 15%. O sea, el impacto de una caída impacta en definitiva a la tasa de desempleo de la economía, y eso significa que la gente, los trabajadores que solo viven de su trabajo, que no tienen rentas que provienen de propiedad, que no tienen rentas del mercado financiero porque no tienen instrumentos que les generen flujos mensuales, sufren el impacto del desempleo. Y te tengo que decir, Florencia, que yo no estoy de acuerdo con la cifra de Goldman Sachs. Mi cálculo es de una caída del 6%. Uno se puede equivocar porque las trayectorias no están tan claras, porque lo que genera la pandemia es incertidumbre de la gente que puede trabajar, incertidumbre de la trayectoria de la economía, ¿no es cierto? Pero yo en ese escenario estoy pensando más bien en una caída de 6%. Si me equivoco, el impacto benigno va a ser que el desempleo, en lugar de ser 17, a finales del invierno va a ser 15, que de todas maneras es un desempleo muy alto. Claro, y a ver si es que está de acuerdo con la cifra de Goldman Sachs en el caso de Latinoamérica, porque ellos aseguran que va a tener una caída del PIB del 7,6%, que es algo, la verdad, sin precedentes. ¿Qué significa finalmente una caída de esa magnitud? Bueno, básicamente las caídas significan que hay menor bienestar para la familia, hay menores bienes disponibles, hay menos capacidad de compra, hay menos gasto y sobre todo hay más desempleo. O sea, hay una congelación de la actividad económica, y eso trae muy malos efectos sobre la población. Claro, Alejandro, y bueno, y esta entidad también asegura que esta mejora que podría hacerse en el segundo semestre se vería respaldada básicamente por la recuperación de la demanda china. Le quería preguntar, a ver si nos puede explicar por qué. Bueno, China ha ido dejando atrás el periodo en que estuvo con la economía cerrada también, ¿no es cierto? Ellos empezaron a tomar medidas en cuanto se hizo público esto, que fue a fines de diciembre del año pasado. Ya China sabía que había un virus, que era un virus desconocido, y por lo tanto determinó rápidamente medidas de cierre de la economía que aparentemente han sido beneficiosas, aunque hay mucha duda respecto del número que han dado de fatalidades y del número de gente contagiada. Pero efectivamente en los mercados internacionales la producción industrial está siendo reportada mucho más alta, y a su vez eso repercute sobre el precio del cobre, que lo hemos visto en trayectoria más elevada en los últimos días. Entonces eso ayudó bastante, porque China es la segunda economía del mundo, representa cerca de un quinto del PIB mundial. La primera es Estados Unidos, que es un poco más que un quinto, ¿no es cierto? O sea, las dos economías, la china y la norteamericana, son prácticamente la mitad del PIB mundial. Y por lo tanto, la recuperación de China, Estados Unidos va más atrás en ese proceso, y por eso que está presionando mucho por apertura en muchos estados, pero aparentemente China tiene un proceso de recuperación que va más avanzado que otros países que son un porcentaje muy alto del PIB mundial. Claro, Alejandro, y ahora con un tema de lo que ocurre justamente este viernes, que inicia este viernes, ¿qué le parece a usted esta entrega de las cajas de alimentos que fue anunciada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera? ¿Le parece que son óptimas, que son suficientes? Bueno, yo no habría entregado cajas, yo habría entregado directamente vouchers, o sea, bonos, papeles que puedan ser cambiadas por la gente directamente en los lugares de compra. Eso me parece mucho más eficiente. No requiere traslado de las cajas, la logística es mucho más fácil, no hay que almacenar, no obliga a la municipalidad a hacer un enorme despliegue. Yo habría ido directamente con un subsidio a la demanda a través de estos vouchers que se le dice y que le permiten a la población que está con problemas comprar bienes, ¿no es cierto? Y en la práctica
un voucher podría ser un subsidio que cubre todo el precio, porque se lo entregan a las personas que están con más necesidades. La idea es buena, la idea de ayudarle a la gente con más necesidades me parece muy potente, dado el escenario que estamos enfrentando, pero yo no habría usado las cajas, yo habría usado directamente estos vouchers, estos que son subsidios a la demanda, para que la gente pueda elegir en forma óptima los bienes que necesita, de primera necesidad. Claro, Alejandro, ¿y qué más debería hacer el gobierno frente a la caída económica? Bueno, se está haciendo bastante, diría yo, porque se ha gastado una proporción significativa de recursos públicos, ¿no es cierto?, con el subsidio de cesantía, el fondo de garantía para que la liquidez llegue a la empresa, están creándose otros fondos para entidades no bancarias que permitan acercarse más a entidades que no están bancarizadas en este momento. Y en general hay recursos, como ha dicho el ministro, para iniciar una reactivación. Por eso que él ha sido muy disciplinado en anunciar que no solo tenemos que preocuparnos de la necesidad inmediata, sino tener un respaldo para cuando se inicie la recuperación o cuando deje de caer la economía, para inyectar los típicamente recursos públicos en obras públicas, en diferentes situaciones que ayudan, en vivienda, que ayudan a la reactivación. Entonces me ha parecido bien y en ese sentido hay que apoyar las medidas, hay que tratar de no tener confrontación, hay que tratar de buscar la unidad para que esa recuperación que va a venir, lo único que no sabemos y que no es menor es cuándo se va a producir, pero hay que buscar con unidad, ¿no es cierto?, apoyar a las autoridades para que podamos salir adelante. Perfecto, Alejandro Alarcón. Muchas gracias por esta interesante conversación con Mega Noticias Alerta. Que tenga muy buenos días. Gracias, Florencia. Muy buen día. Igualmente.